Hola a todos, ¿cómo están? Quería contarles acerca de la terapia del árbol transgeneracional, que es una terapia muy bonita y que nos puede ayudar mucho. Yo me formé con Marta Salvat, ella tiene su página web, tiene también sus videos en YouTube, así que si quieren profundizar un poco más en este tema, la pueden buscar. Y aquí yo les voy a mostrar un poco de qué se trata para que entendamos mejor la técnica del árbol. Vamos a dibujar entonces aquí a una chica que es nuestra consultante. Vamos a dibujar aquí a sus padres, a su madre y a su padre. Vamos a la vez a dibujar a los padres de sus padres, que vendrían siendo, ¿no es cierto?, los abuelos de la consultante. También vamos a colocar aquí a un chico. ¿Cuál es la base del árbol transgeneracional? Es saber que la naturaleza, que la vida siempre va a tender a buscar el equilibrio, también llamada ley de causa y efecto, del karma, como quieran llamarlo. Entonces, esto llevado a nivel del árbol, podríamos decir que lo que aquí arriba se desequilibró por el motivo que sea, siempre la vida va a buscar a través de una nueva generación la oportunidad de poder equilibrarlo nuevamente. Y eso se hace a través de la herencia de los programas, así como heredamos el color de ojos, heredamos el color de pelo, también heredamos a nivel de árbol las memorias ancestrales a través de la psique. Por lo tanto, nosotros estas memorias o estos programas los activamos en algún momento de nuestra vida, en edades claves, ¿no es cierto?, que en algún momento también se vivieron, y se activan a través de acontecimientos importantes que nos hacen revivir la misma emoción que vivió algún ancestro arriba y que no lo supo gestionar. Todo lo que aquí no se supo gestionar, todo lo que aquí se reprimió, todo lo que se cayó, todo lo que no se hizo justicia, todo lo que no se pudo superar de alguna manera, se va a traspasar a la generación siguiente, a alguna persona que sea la que herede estos programas para tener una nueva oportunidad de poder resolverlo, ¿ya? Entonces, tenemos que siempre mirar esto con compasión, ¿ya? Y no desde el juicio. ¿Por qué? Si miramos arriba nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos, las generaciones de más arriba, tenían una vida muy distinta a la que tenemos ahora. No tenían prácticamente recursos, me refiero a recursos emocionales, recursos espirituales para poder superar todos los temas que tenían. O sea, nosotros tenemos psicólogos, psiquiatras, terapias alternativas, tenemos contención de alguna manera, una tribu que nos podemos sentir apoyados. En cambio, en esta generación era muy poco o nada prácticamente de los recursos que tenían en ese sentido para poder trascender las vivencias que tenían, que a veces de verdad que eran muy duras. O sea, pensemos por ejemplo que esta es una generación que iba a guerras, es una generación donde las mujeres tenían muchos hijos, es una generación donde había muchas pérdidas porque, bueno, por las mismas guerras y además porque había poca medicina. Entonces a veces por una simple gripe morían muchos hijos, a veces habían abortos, en fin, tantas cosas que se vivieron y que no pudieron de alguna manera superarlas o gestionarlas emocionalmente para poder vivirlas en paz. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? No es que esto quede así nomás, sino que, oye, la vida dice de alguna manera, en el universo todo tiene que estar en equilibrio. Entonces, si aquí hubo algo que perdió el balance, va a tener que tener una nueva oportunidad en una generación siguiente para que se ordene esto. Entonces, si la generación de acá lleva esta herencia al programa de reparación en algún tema en específico, va a vivir lo mismo que se vivió acá, en distinta intensidad o en igual intensidad, en distintas circunstancias, en una distinta época, obviamente, acomodado a las circunstancias del momento, pero finalmente se va a detonar la misma emoción, el mismo sentimiento que se vivió aquí arriba. ¿Para qué? Para poder gestionarlo, para poder sanarlo, para poder hacerlo correcto y entonces liberar el árbol.
Si aquí en esta generación no se logra, no pasa nada, que también para eso tenemos una nueva generación que está dispuesta a vivir lo mismo, a repetir los mismos programas, las mismas memorias, los mismos acontecimientos, los mismos dolores, para poder trascenderlo. Es una nueva oportunidad que da la vida para que un árbol pueda superar algún conflicto, alguna situación, alguna emoción que no haya podido superar. Entonces, viendo desde este punto, podemos decir que esto es un regalo, ¿no es cierto? En ningún sentido es algo condenatorio, sino que es muy esperanzador, porque si bien hasta ahora quizás habíamos vivido condicionados de alguna manera por las cosas del árbol, porque es verdad que cuando tenemos algún bloqueo importante en algún área de nuestra vida, digamos algo importante, que es repetitivo, que por más que hacemos lo mejor que podemos, no se soluciona, seguimos viviendo lo mismo, es porque de alguna manera lo que vivimos no es algo nuestro, sino que es posible que venga de algo de mucho más arriba y que arriba no se pudo solucionar, entonces se traspasó a nosotros como una oportunidad de poder trascenderlo. Tenemos que pensar también que nosotros escogemos el sistema familiar antes de nacer cuando venimos a la Tierra, entonces lo escogemos de acuerdo a los programas que nosotros ya necesitábamos para nuestra propia evolución, y además lo escogemos porque sabíamos que teníamos los recursos para poder superarlo en esta vida. Entonces nada que vivamos, y por más doloroso que sea, siempre es algo que nosotros estamos preparados para solucionar y para superar, ¿ya? Entonces en ese sentido es muy liberador darte cuenta de que muchas cosas que estamos viviendo a lo mejor no son nuestras, y tenemos esta herramienta para poder mirar y analizar qué pasó en nuestro árbol, dónde se desequilibró nuestro árbol, dónde hubo dónde comenzó todo esto. Y aquí empezamos entonces a buscar a sospechosos o al llamado cerebro de la operación, que es la persona, el ancestro, quien creó, por decirlo de alguna manera, el programa que después se va a traspasar de generación en generación hasta que se logre superar. Entonces, para buscar a nuestro sospechoso o al cerebro de la operación, nosotros lo hacemos con criterios muy específicos, que es a través de la fecha de nacimiento, fecha de defunción, nombres, etc. Entonces, buscamos sospechosos, llegamos al cerebro, que es como llegar a la causa, y una vez llegando a la causa, nosotros podemos liberar el programa que estábamos llevando hasta ahora y que nos había condicionado nuestra vida. Vamos a poner un ejemplo aquí de esta chica supongamos que su motivo de consulta es laboral, que tiene problemas a nivel laboral, económico, que gana muy poco, que es explotada, que no le va bien en su trabajo, por más que lo intenta, por más que es responsable, por más que tiene sus títulos, no lo logra y no le va bien. Habría que ver cómo es la relación que lleva con su madre. ¿Por qué? Porque para una chica, inconscientemente, la madre es la que representa el alimento emocional, la madre es la que representa el calor de hogar, la protección. Entonces, si esta chica, puede que tengan una relación muy sana, muy buena con su madre, pero si esta chica tiene un conflicto a nivel laboral, es porque en algún momento de su vida se sintió ignorada por su madre o se sintió no atendida como ella hubiese querido. Pudo haber sido en algún momento de la niñez, pudo haber sido en la adolescencia en algún momento específico, pero eso quedó encapsulado y ella en algún momento lo va a activar en su vida adulta, y el área laboral se lo va a mostrar. Le va a mostrar que tiene una herida con su mamá que no ha atendido. Hay que considerar también que cuando se vive algo aquí, una situación, un bloqueo importante, no es que nazca aquí, sino que seguramente ya viene de acá y también ya se vivió aquí arriba y más arriba. Entonces, hay que buscar el cerebro de la operación, y cuando uno lo encuentra, por ejemplo, en este caso, si encontráramos que el sospechoso fuera la abuela, esta abuela, por ejemplo, que la encontráramos, seguramente la abuela vivió entonces lo mismo que ella, ¿ya?
Por supuesto que en otra época y de otra forma los trabajos eran distintos. De hecho, la mujer trabajaba solamente, era dueña de casa, lo que tú quieras. Pero el punto es que en algún momento esta chica, digámosle chica porque abuela, para nosotros claro, abuela, bisabuela, pero esta chica que en sus 30 años, en sus 40 años, en fin, en algún momento de su vida se sintió no valorada, se sintió que no era capaz, se sintió que era ignorada, se sintió que era no merecedora. Entonces esos sentimientos en esta generación de acá no supo cómo expresarlos, no supo gestionarlos, quedaron ahí reprimidos y le causaron un gran dolor. Entonces lo que va a suceder seguramente es que esta chica de acá, que es la consultante, heredó este programa y lo vive entonces a nivel laboral. Entonces, ¿qué termina sintiendo esta chica a nivel laboral? Se siente no valorada, se siente no tomada en cuenta, se siente no reconocida, siente que no es merecedora, que es finalmente lo mismo que sintió esta chica de acá, que no es merecedora, que no era valorada, que no era atendida. Entonces, finalmente es la misma emoción la que se vive. Ese es el detonante, el sentimiento, la emoción. Las circunstancias pueden cambiar, pero estamos viviendo lo mismo y vamos a seguirlo viviendo repetidamente, una generación tras otra, hasta que llegue una generación que haga el clic que se necesita y pueda liberar a todo el árbol de ese programa. En el caso del hombre, si tuviera problemas a nivel laboral, habría que ver su relación con su padre. ¿Por qué? Porque para el hombre es el padre el que representa el proveedor, el que lleva la comida a casa, el que protege, es el padre. Entonces, lo mismo, si es que el chico no tiene, por más que lucha, no le va bien a nivel laboral, no gana bien, es explotado, etc., habría que ver que en algún momento se sintió rechazado, ignorado por su padre y por lo tanto a través del trabajo sigue buscando el reconocimiento de papá, sigue buscando la aceptación de papá y se ve reflejado en el trabajo. Esto independiente de que también haya que revisar aquí arriba en el árbol, porque si es que esto partió de acá, es porque también se vivió aquí arriba y más arriba. Entonces, partiendo por ahí, se puede hacer un análisis y finalmente darse cuenta de por qué pasó esto. Es súper importante y bonito cuando uno empieza a hacer el análisis del árbol debido a un motivo específico de consulta y empiezan a aparecer muchos secretos familiares y uno empieza a conocer muchas cosas que antes no sabía. Y claro, imagínense que en esta generación de acá todo era tabú, todo era ocultado, todas las cosas eran reprimidas, todo era pecado. Entonces era una generación llena de secretos y se traspasaron esos secretos que en algún momento tiene que haber alguna representación de ese secreto para que salga a la luz. Porque la naturaleza no es para ser contenida, la naturaleza es para expresar, es para extender. Entonces es imposible que haya un secreto que además sea un secreto doloroso y que quede así nomás. O sea, la naturaleza va a buscar la manera en que llegue alguna generación que pueda soltar, que pueda transmitir esto, que pueda hacer lo correcto, ¿ya? Es súper bonito eso. Y bueno, una vez que nosotros encontramos, ¿no es cierto? También podría ser a nivel, en el mismo ejemplo, un nivel de endeudamiento importante, por ejemplo. Ya a nivel económico, también laboral, si es una persona que tiene muchas deudas, que ya se siente sobrepasada, que está totalmente encapsulada por estas deudas, habría que mirar en el árbol donde hubo estafas, donde alguien del árbol estafó, o donde se hizo un favor que después no se cobró, o quién del árbol era un despilfarrador, un jugador, porque en caso de encontrar uno, claramente que tiene que haber algún representante aquí que pague la deuda. Y por eso muchas veces puede haber alguien que esté muy endeudado y diga, pero ¿cómo si yo soy una persona responsable relativamente, pero las deudas me ganaron?
y es porque a lo mejor la respuesta está en el árbol. Alguien que asumió las deudas de algún ancestro arriba. Que no, por supuesto que son deudas distintas a las que vemos en versión 2021. Lo mismo, siempre las circunstancias van a ser distintas, todo va a ser de acuerdo a la época en que se va viviendo, pero finalmente es la emoción, el sentimiento que se detona es el mismo, porque la idea es sanar aquello que no se sanó en su momento. Entonces, una vez que nosotros encontramos al sospechoso, que encontramos a la persona que es el cerebro de la operación, que vivió este acontecimiento intenso y no lo supo gestionar y lo vivió desde el dolor, encontramos a este personaje y a veces solo con el hecho de encontrarlo se hace la resonancia mórfica, el clic, por decirlo de alguna manera, y eso a veces basta para que las cosas después en la vida empiecen a reconducirse y empiecen a fluir de una manera en que nosotros nos da paz y felicidad, o como nosotros quisiéramos que sucediera. A veces, solamente con el hecho de tener como les decía, este conocimiento, porque cuando uno encuentra la causa, pero la verdadera causa de algo, el efecto tiende, ¿no es cierto?, a desaparecer. Pero lo más importante aquí siempre es dar un mensaje al árbol. Tenemos que dar el mensaje correcto. Primero que nada, si nos dimos cuenta de que estábamos viviendo algo que no era nuestro, sino que era del árbol, perfecto. Nosotros hasta el momento necesitábamos de esta experiencia para poder evolucionar, pero ya no necesito vivir esto. Entonces, hacer también ese corte de que ya esto era algo del árbol, no es mío. Yo lo asumí porque podía solucionarlo, pero ya, ahora que estoy consciente de esto, ya no necesito vivir esta experiencia. Y entonces dejamos de tener esta lealtad invisible a las memorias ancestrales y podemos nosotros decidir ahora cambiar nuestro estilo de vida, tomar nuevas decisiones, comenzar de nuevo. Porque muchas veces la vida que vivimos no es nuestra. Es como que nuestros ancestros vivieran a través de nosotros todo lo que no pudieron lograr, todo lo que no pudieron resolver, todos los sueños que ellos tenían y que no pudieron. O sea, al final, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi verdadera identidad? Yo como persona individual, descargándome totalmente de las memorias ancestrales. Entonces, eso es algo importante. Poder liberarse, y siempre la mejor manera de sanar cualquier cosa es a través del perdón. Perdonémonos nosotros mismos, seamos compasivos, perdonémonos porque no lo hemos sabido hacer de otra manera, con el nivel de conciencia que habíamos tenido hasta ahora, con los recursos que habíamos tenido hasta ahora, hicimos lo mejor que pudimos. Darles el mensaje a los ancestros de que se perdonen ellos también porque no supieron hacerlo mejor, con los pocos recursos que tenían, con el nivel de conciencia que tenían, también dieron lo mejor que pudieron. Y con eso siempre el perdón da paz y siempre es la mejor forma de sanar. Así que, bueno, aquí nosotros podemos ver bloqueos a distintos niveles. Veíamos este ejemplo a nivel laboral, puede ser a nivel de relaciones, a nivel de enfermedades. Cualquier bloqueo o situación conflictiva importante que estemos viviendo, y sobre todo si es repetitiva en nuestra vida, es muy bueno mirar el árbol porque muchas veces esto viene de mucho más arriba y no nos habíamos dado cuenta. Así es que es una linda forma de liberarlo. También el árbol lo agradece porque, oye, ni una gracia que pase de generación en generación y después nuestros hijos y nuestros nietos sigan viviendo lo mismo. No es necesario. No es necesario. Ahora tenemos recursos para poder cambiar el ciclo, cortar el ciclo, como se dice. Así es que, bueno, yo los dejo súper invitados si les gustó a que sigan buscando información. Hay muchísima información, muchísimo material acerca del árbol transgeneracional. Así es que, bueno, Marta Salvat, quien me forma a mí también, tiene muchísimo ella material. Así es que pueden buscar. Y también si alguien requiriera alguna terapia a nivel individual, me puede contactar. Así es que eso, muchas gracias y un besito.